oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, son 5 facetas que si nos damos cuenta es como una escalerita. Amén. Amén. El primer escalón que hay es de oyente, el siguiente escalón es de creyente, el siguiente escalón es de discípulo, luego el de siervo, luego el de amigo. Si nos damos cuenta, hermanos, esta escalera va de forma ascendente. ¿Ok? Ahora, ¿por qué ascendente? Porque va ascendiendo escalón por escalón hasta llegar a la estatura de amigo. Ahora, quiero regresar a la imagen. Si ustedes se dan cuenta, aquí, en este bebecito, ¿cuántos meses le calculamos a este bebé? Unos, de nacido, ¿no? Aparte los que lleva en el vientre. Entonces, luego el adolescente, el niño, unos 7 u 8 años, y al adolescente a partir de los 12. Ahora, eso no implica, hermano, que esta estatura que estamos mostrando aquí tenga que ver con los años, ¿sale? No tiene que ver con los años de edad en el cristianismo, sino que tiene que ver precisamente con la evolución espiritual. No es de edad. Esta escalera espiritual no es de edad. Amén. Esta es un crecimiento espiritual, es decir, que habemos gente que realmente podría tener 50, 60 años en el Evangelio, en el conocimiento del Señor, hermano, y sigue pensando como un oyente. Podríamos tener, hermano, gente que ya lleva muchísimos años, pero no ha evolucionado espiritualmente, sigue pensando como un creyente o como un simple discípulo, o se quedó en la estatura de siervo y no ha evolucionado a llegar a ser amigo del Señor. Entonces, hermano, la exigencia de Dios para nosotros es que no nos estanquemos en un escalón de nuestra vida espiritual, sino que caminemos poco a poco en esa estatura espiritual que nosotros tenemos que tener, hermano. Entonces, ojo, repito, hermano, para los que están aquí, para los que nos están viendo, no tiene que ver con la edad biológica o la edad natural, el lugar o la posición en la cual nosotros nos encontremos, hermano. Tiene que ver con esa madurez espiritual o que uno mismo busca o que el Señor le ministra a uno, hermano. Amén. Entonces es bien importante que nosotros entendamos eso. Repito, hay gente que lleva muchos años en el Evangelio, hermano, y sigue pensando como oyente. Amén. Usted conoce, yo conozco gente con esa estatura que no quiere salir de ahí, que no quiere evolucionar, hermano, y se queda estancado ahí. ¿Por qué, hermano? Porque no hay un compromiso. ¿Por qué no queremos comprometernos con el Señor? ¿Por qué le huimos a ser discípulos? ¿Por qué le huimos a ser discipulado? ¿Por qué le huimos a ser siervos de Dios? ¿Por qué le huimos a tener esa intimidad con el Señor hasta llegar a la estatura de amigo? ¿Por qué le huimos? Porque no queremos compromiso, hermano. Por eso. Y nos conformamos. Yo me estoy tomando un poquito de este tiempo porque ahorita no me interesa cuántos miércoles vayamos a platicar de esto, porque se me hace bastante interesante que hoy en día nosotros evolucionemos para con el Señor. Ahora, quiero avanzar. La primera estatura, hermano, la primera estatura
que nosotros tenemos que pasar, porque hay que pasarla. Eso no significa que estemos mal si estamos en esta etapa, repito, son estaturas espirituales que tenemos que alcanzar, pero no significa que si hoy estamos de oyente, eso esté mal. No, tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que avanzarle para que podamos ir nosotros alcanzando lo que dice la Biblia, hasta que lleguemos a la estatura de ¿quién? Del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, repito, el hecho de que nosotros nos encontremos, en esta estatura hoy en día no significa que estemos malos. Lo único que queremos enseñarle, que yo quiero que usted aprenda, es que de esta etapa hay una etapa mejor, y de esa etapa mejor hay una etapa muchísimo mejor, hasta que lleguemos a la estatura de amigos. Entonces, en esta noche no sé hasta dónde avancemos, pero vamos a comenzar con la primera etapa, la primera estatura, hermano, que es la de oyente. Entendamos entonces, y que sea el Padre, que sea el Hijo y que sea el Espíritu Santo ministrando aquí y a la distancia, hermano. Gracias, Papito Santo. Mateo 13:1. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Mateo 13:2. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y oiga, y toda la multitud estaba de pie, ¿dónde? En la playa, hermano. Ojo, porque el Señor, platicábamos hace unas semanas, cuando ministramos la Santa Cena, hermano, que cuánta gente le seguía al Señor cuando Él hacía milagros, cuando Él hacía prodigios, hermano, muchísima gente. Yo no investigué qué significa la palabra multitud, pero yo creo que es muchísima gente. Ahora, entonces, en esa presión de la gente, dice que lo que Él hizo era subirse a una barca, y dice que de ahí Él se sienta, y entonces, hermano, Él empieza a predicar. Amén. Amén. Mateo 13:3, oigan lo que dice. Y les habló muchas cosas, dice, en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mire cómo empieza a predicar el Señor. Y vean, y al sembrar parte de la semilla, más adelante vamos a aprender, si Dios nos da el tiempo, que la semilla es la palabra de Dios. Y vean, al sembrar parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves, y ¿qué pasó, hermano? Se la comieron. ¿Se comieron qué? La semilla. Y entonces, uno de los enemigos, hermano, de la semilla, podríamos considerar que son las aves, porque las aves se la comen. Es decir, que muy está aventándose la semilla. Cuando llegan las aves y la atrapan y se la comen, hermano. Vean, aquí podríamos explicar muchísimas cosas, hermano, de gente extraña que interviene, hermano, o que sirve de piedra de tropiezo de la palabra para que no germine en la tierra. Pero ojo, esto es bien interesante, porque esta semilla no cae en el camino, sino cae junto al camino, es decir, a la par, no en el camino. Amén. Ahora, sigamos leyendo. Otra parte dice que, otra parte de semillas, hermano,
cayó ¿en dónde? En pedregales, donde no tenía mucha tierra, es decir, en un lugar donde había muchas, ¿qué? Muchas piedras. Y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Oiga, si se acuerdan en el versículo anterior, yo logro visionar algo aquí, que aquí yo creo que probablemente o fue en el aire o fue encima sobre la superficie en la cual llegaron las aves y se comieron la semilla, hermano. Es decir, que aquí todavía no estaba cubierta ¿de qué? De tierra. Por eso las aves, hermano, por eso las aves se la comieron. Entonces yo pienso, hermano, el próximo año vamos a sembrar maíz para que tengamos elote, hermano. Y yo recuerdo, porque a mí me lo enseñaron, que para sembrar elote, hermano, se coloca el punzón o la estaca y se abre a la izquierda, a la derecha, para adelante y para atrás, y se abre un orificio y se avienta la semilla y luego se tapa. Entonces, y entendiendo esto, hermano, yo logro ver que yo recuerdo en mi niñez cuando me llevaban a sembrar, es que nosotros lo tapábamos, hermano, y ahí ya no entraba el ave. Ahí no entraban los famosos zanates, hermano, porque llegan los zanates a quererse comer la semilla. Pero mire, uno le apuntaba la semilla al hueco, hagamos de cuenta que ese era el hueco, 4 granitos de maíz, y ¡fum!, le aventaba uno al hueco y lo tapábamos. Pero si nosotros empezábamos o en exceso de la semilla, hermano, esa semilla probablemente podía caer fuera de ese hueco para sembrar. Y hermano, eso es bien hermoso, porque la semilla que se comen las aves, hermanos, son las que no fueron colocadas en el lugar correcto y que no fueron tapadas. Es decir, la semilla que no tiene cobertura, hermano. La semilla que no tiene cobertura, hermano, es la que se comen las aves. Esto es hermoso, hermano. Hermoso, hermoso, hermano. Entonces, uno de los enemigos de las semillas son las aves. Y las aves se van a comer. Mira, hermano, si se nos olvidaba tapar el hueco, llegaba el zanate, lo agarraba, lo quitaba y se lo comía, hermano. Y se lo llevaba. ¿Por qué? Porque no estaba cubierto con más tierra. Ay, yo aprendí muchísimo cuando leía yo esto. Dije, entonces hay palabra que tiene cobertura. Hay semilla que tiene cobertura y hay semilla que no tiene cobertura. Y esa semilla que no tiene cobertura se las llevan las aves. Es decir, ay, no hay revelación, hermano. No hay revelación en ese momento, en esa palabra, en esa semilla, hermano. Sigamos leyendo. Mateo 13:5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Amén. Ahora, mi hermano, entendiendo el anterior versículo que dijimos, hermano, de que si no se tapa el hueco donde se coloca la semilla, hermano, si no se tapa, si no hay cobertura en la semilla, vienen las aves y se la comen. Amén. Ahora, hermano, mire, estas semillas cayeron en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía, ¿qué, hermano? Profundidad de tierra, hermano. Es decir, hermano, gente que nada más por encimita, volviendo a mi ejemplo, cuando yo acompañaba a mi abuelito a sembrar maíz, mire, eso tiene que tener una distancia de la superficie a la tierra. Amén, hermano. Entonces, si le picamos poquito, se hace un huequito. Y si le echamos ahí el maíz,
va a brotar. Yo lo recuerdo, ya tiene muchísimos años, pero yo lo recuerdo. Si lo echábamos encimita, sí brotaba. Pero ¿sabe qué, hermano? Aleluya. ¿Sabe qué? Cuando iba creciendo la milpa, hermano, ¿sabe qué iba pasando? Se iba ¿cómo se dice? Deladeando la mata de maíz hasta que caía, hermano. Solita caía. Pasaba un viento y solita caía. ¿Sabe por qué? Porque las semillas que sembramos no eran con profundidad. ¿Sí? Hermano, entendiendo que la semilla es la palabra. Yo aquí veo muchísimas cosas. A veces queremos hablar encimita. Hermano, encimita, hermano, cuando dice que la Biblia, que la palabra penetra a lo más profundo de nuestro ser. Hermano, entonces entendemos, hermano, que no hay profundidad realmente. No hay profundidad en la palabra. Entonces necesitamos nosotros meter hasta el fondo, hermano, meter hasta el fondo y que empiece a brotar la palabra. Y esa profundidad tiene que quedar la semilla, hermano. Esa es la semilla que debemos nosotros que colocarla bien, que quede bien colocada. ¿Para qué? Para que empiece a dar frutos, hermano. Que empiece a dar frutos. Amén. Ahora, sigamos leyendo. Pero cuando salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Vean, una de las cosas, uno de los enemigos, hermano, uno de los enemigos de la semilla es el sol. ¿Por qué, hermano? Porque dice que cuando sale, cuando empieza a brotar, se quema. ¿Sí? Cuando están pasando los procesos difíciles, hermano. Cuando estamos siendo probados. Cuando hay fuego. Cuando hay prueba, dice. ¿Sabe qué? Se quema. ¿Por qué? Porque no hay profundidad de las raíces y trae como consecuencia, hermano, sequedad. Y se acabó el hermano. Nada más fue un momento, nada más fue un tiempo, nada más fue algo emocional, fue algo almático. Y cuando le cae la prueba, hermano, ay Dios, sale huyendo. Amén. Entonces, hermano, aquí necesitamos nosotros que haya raíz en nosotros. Necesitamos que la palabra del Señor empiece a penetrar en la tierra y vayas extendiendo hasta lo más profundo. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué sirven las raíces? Para que cuando llegue el viento, el árbol, o en el caso del ejemplo que hemos estado platicando del maíz, hermano, puede amaquearse, puede que el viento llegue aquí, hermano. Estamos en lindos aires. En esta semana que pasó, mire, zumbaba aquí el aire, uy. Pero miren, los árboles se mantuvieron. ¿Por qué? Porque tenían raíces, hermano. Entonces, hay gente, hermano, en esta condición. Hay gente en este tipo de cosas, de tiempos. Hay gente que llega a un problema, hermano, ya no sabe qué hacer, ¿no? Es que ya no tengo dinero. Es que ya me dejó esto. Es que ya me dejó. Y se olvidan de quién, del Señor. ¿Y saben quién? ¿De quién nos va a ayudar? El Señor, hermano. Nadie más nos puede ayudar a nosotros. Es el Señor al que le debemos todo, hermano. A Él le debemos todo. Entonces no importa la situación, no importa el sol, no importa la quema. Si nosotros tenemos raíz, vamos a soportar la prueba, hermano, en el nombre de Jesús.
Así que yo quiero decirte en esta noche, tienes que echar raíz en el lugar donde tú estés. Tienes que echar raíz, hermano. Tienes que echar raíz. Si tú no echas raíz, cualquier problema que venga a tu vida te va a tirar. Si no tienes raíz, tienes que tener identidad, hermano. Cada proceso es difícil. Cada situación, cada enfermedad es difícil, hermano. Enfermedades difíciles, situaciones difíciles, pérdidas difíciles, hermano. Pero si tú te aferras a la palabra del Señor y crees profundamente que el Señor te va a ayudar, yo te aseguro que tarde que temprano eso va a pasar en el nombre de Jesús. Yo así lo creo, porque así está escrito en la palabra, mi hermano. Entonces, la faceta de oyente, hermano, son aquellos que aún no tienen raíz. Entonces, si tú aún no tienes raíz, si tú no tienes identidad y piensas que con tus fuerzas y piensas que con lo que tienes, mira, hermano, porque hay gente que porque tiene sus 10,000 pesos guardados se cree el todopoderoso, que porque tiene 40,000 pesos guardados en el banco se cree el todopoderoso. Pero viene la enfermedad, hermano, y se acaba en una semana la paga, hermano. Y ahora empieza la angustia y empiezan todo ese tipo de cosas. ¿Sabe por qué hay angustia? ¿Sabe por qué hay aflicción? Ciertamente somos humanos, sufrimos, nos duele. Claro que nos duele, hermano. Pero ¿sabe qué? Tenemos que confiar en el Señor. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio, hermano. Confiemos en Dios. Tenemos que salir de esta etapa. Esta etapa es bonita. Esta etapa es bonita porque ya sembraron la semilla. Ahora, pero tenemos que salir de aquí, tenemos que echar raíz, hermano, donde estemos. Yo no sé dónde estés tú congregado. Yo no sé qué estés haciendo, hermano, dónde estés, o si no tienes lugar donde congregarte. De verdad, tienes que echar raíz en un lugar. Tienes que tener una casa, hermano. De verdad, tienes que tener una casa. Y en esa casa debes de echar raíz, debes de tener identidad. Si tú estás en una casa y no tienes identidad en esa casa, mira, mejor busca tu identidad. Busca una iglesia en el Señor donde te ayuden, donde te fortalezcan y no te sientas oveja, sino que te sientas hijo, hermano. De verdad, donde tú te sientas hijo y reconozcas un padre que te guíe todo este tiempo que tú vas a estar. Mira, hermano, porque pastor donde quiera encuentra uno, pero padre, hermano, hermano, no en cualquier lugar. No en cualquier lugar encuentra uno papá. No, y se lo digo con conocimiento de causa. Se lo digo con conocimiento de causa. Porque aparte de pastor, yo tuve padre en el nombre de Jesús. Y miren, echamos raíz y era necesario salir. Ahora, sigamos leyendo. Mateo 13:7. Y vean, esta es la tercera condición de la semilla. Acordémonos que la semilla se está colocando en un lugar, hermano. Hablamos en el primer término, cayó, dice que fue el ave que se comió la semilla. En el segundo caso, hermano, la semilla cae en un lugar pedregoso. Y en este caso, hermano, la semilla cae entre espinos. Yo no busqué la palabra espino, pero mire, hermano, usted conoce más de alguna espina y yo me imagino que más de alguna vez se ha espinado con escanal o no sé qué. Esa escanal duele muchísimo, muchísimo duele. Y mire, yo no sé si sea ese espino al que se refiere la Biblia, pero prometo investigarlo. Y dice que y los espinos crecieron, y vean, y la ahogaron. ¿A quién ahogaron, hermano? A la semilla, ¿sí? Los espinos crecieron y ahogaron a la semilla, a la palabra. Es decir, hermano, que hay espinas en las congregaciones
congregaciones que ahogan a la gente nueva, hermano. Ay, hermano, en cuanto llegan a las iglesias les dicen: no te juntes con fulano de tal, este es así, este es así y este es así. Mire, hermano, así pasa, y no se lo estoy contando por chisme, pero así sucede, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios, de aquella gente nueva, hermano, que es ahogada por la palabra, que es ahogada esa semilla, hermano. Lo que alguien hizo, en cuanto llega a una iglesia, se encuentra con los espinos. Los espinos, yo quiero preguntarte si tú eres espino o no eres espino, hermano. De verdad, ¿ayudas o te portas como espino, hermano? Sigamos leyendo, ya no hablemos más de la gente. Y otra parte dice, la cuarta, el cuarto caso, hermano. Vean, como que hay una cuadrimensión de la semilla, hermano. Una cuadrimensión de la palabra. Una cuadrimensión de lo que Dios, de lo que sucede, de lo que Dios permita que suceda con esa semilla. Y miren, les quiero leer la última parte. Y otra parte cayó en tierra buena. Oiga, ¿y qué pasa cuando la semilla cae en tierra buena, hermano? Da fruto, ¿sí? Entonces, una de las cosas, hermano, que debemos de tener en cuenta si realmente nosotros sembramos en un buen lugar es el fruto. Amén. Porque ¿sabe qué, hermano? Usted puede sembrar hectárea y media, pero si la tierra no sirve, hermano. No va a crecer lo que usted está sembrando. Amén. ¿Por qué? Porque probablemente la tierra ya esté contaminada. Probablemente la tierra ya haya sufrido un contacto y esté contaminada. Entonces, trayéndolo a lo espiritual, hermano, una de las cosas o una de las características de por qué o cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que el asunto va bien son los frutos. Amén. ¿Y cuáles son los frutos? Pues ya usted conoce los 18, los 9 frutos, no sé cuántos son, no recuerdo ahorita, y verdes, y da fruto, algunas semillas al 100 por uno, es decir, muchísimo, otras a 60 y otras a 30, es decir, hermano, que hay estaturas de los frutos. Hay gente que va evolucionando poco a poco, hay gente que va evolucionando muy bien, hermano, y hay gente que parece que llevará años en el evangelio. Pero nos vamos a dar cuenta, hermano, de esto, de que este oyente va evolucionando bien con los frutos, hermano, con los frutos. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, que haya tenido algún árbol frutal y no le dé fruto. Ese árbol frutal, por más grandote, por más frondoso que esté, no sirve porque no da fruto, hermano. Entonces hay que pensarle que el problema probablemente está en la tierra que probablemente no sea buena. Amén. Ahora, entonces veamos que el fruto va a ser una de las cosas que nosotros vamos a ver, que vamos a lograr distinguir de que la tierra, que donde se sembró la semilla, hermano, ahí va a empezar a fluir la gracia de Dios, los dones, y va a haber. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta, hermano? Que si un día le hablamos a alguien, algún oyente del Señor, y mire, empieza a congregarse, hermano, ¿qué puede pensar usted? Pues que es una buena tierra, hermano. ¿Por qué? Porque logramos ver los frutos, hermano. Sí, amén. O sea, y si no, hermano,
hay congregación. O sea, si tú le hablas a alguien del Señor y por muy difícil que sea la situación, pues no hay voluntad de congregación, entonces probablemente no hay buen fruto. Entonces, estas son una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta para que nosotros evolucionemos, para que nosotros demos buenos frutos, hermano. Si no estamos dando buenos frutos hoy en día, si nosotros no, por ejemplo, no estemos congregándonos, tenemos que evolucionar, hermano, y dar ese fruto. Porque si no, vamos a seguir en el mismo lugar de siempre. Hay una alabanza así que dice el mismo lugar de siempre, algo así. Con la misma gente, algo así. Entonces, no va a haber fruto, hermano. Si usted me dice que llevo 20 años de cristiano, conocí al Señor, y Dani, ¿por qué no te estás congregando entonces? Está estancado en un escalón y de ahí no se quiere mover. Entonces, hay buena semilla, hay buen fruto. Amén. Ahora, sigamos avanzando, hermano. Mateo 13:9. No sé cómo voy en el tiempo. El que tiene oídos, que oiga. Amén. El que tiene oídos, que oiga. Entonces, estos son los oyentes. Amén. Hasta ahí espero que vayamos bien, usted aquí en casa y los que nos están viendo. Pero mira, hermano, hay un peligro para aquellos que se quedan como oyentes. Ahora, hay un peligro quienes se quedan en el primer escalafón, ¿sí? En el primer escalón, es decir, en el escalón de oyente. Es decir, que si ya aceptaste al Señor, ya confesaste con tu boca, no te puedes quedar ahí toda la vida, ¿sí? El siguiente paso sería bautízate. Tienes que crecer, evolucionar. Entonces, el siguiente escalón podría ser bautizarse. Si ya reconociste al Señor, hermano, si ya confesaste con tu boca y si ya hiciste público de que tú eres un hijo de Dios, el siguiente paso es bautizarte en agua. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Bautizarte en el Espíritu Santo. Hablar en lenguas. O sea, hermano, hay mucho que recibir de Dios. Sí, hermano. Muchísimo que recibir. Jamás se deja de aprender, hermano. Y Dios te quiere dar más. Y más, y más, y más, y más. No creas, hermano, tú que me ves, que me escuchas, que el Evangelio es nada más para venirte a sentar a la silla. No, hermano, no. Dios nos ha dotado de dones, de gracias, de carismas en nosotros, hermano. Y tenemos que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudar a la iglesia del Señor, hermano. Tenemos que ayudar a la iglesia del Señor, que para eso fuimos, de Él recibimos, pero no es para que nosotros nos los quedemos, sino que lo recibimos y de aquí nosotros lo damos, hermano, porque en vano sería que estemos recibiendo y nos volvamos obesos espirituales y la iglesia como si nada. Ahora, regreso entonces aquí a este tema, a los peligros de quedarse como oyente en el primer escalafón. Uno de los peligros, hermano, que vamos a aprender, yo quiero cerrar con porque por causa del tiempo. Dice que uno de los peligros es que haya una desviación y no se alcance salvación. Leamos la Biblia, mire, hermano. Lucas 8:11. La parábola es esta. La semilla, le decía yo hace ratito, ¿qué es la semilla? La palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa. Y ya aprendimos
que como oyentes, la semilla, es decir, la palabra de Dios, llega a 4 lugares, llega a 4 dimensiones, hermanos, son 4 dimensiones. Cuando se lanza la semilla y es atrapada por las aves, porque no está colocada en un buen lugar. La segunda es en los lugares pedregosos. Amén. Ahora, y no hay profundidad, ¿sale? Entonces tiene que haber. También estuvimos explicando la semilla que no tiene cobertura, hermano, ¿sí? La semilla que no tiene esa cobertura con tierra, hermano. Amén. Ahora, también estuvimos platicando, hermano, de esa semilla que cayó en los espinos. Y también vimos, hermano, la semilla que fue colocada en una buena tierra. Amén. Ahora, sigamos estudiando, perdonen. Lucas 8:11. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo, oiga, y quita de su corazón ¿qué? La palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. Entonces, hermano, Lucas 8:12 nos está diciendo que los de junto al camino son los que oyen, son los oyentes. Entonces, aquí hay un peligro, hermano, porque dice que viene el enemigo y quita de su corazón ¿qué? La palabra, hermano. Vean, es decir que la semilla ya salió de la boca de alguien, de la boca del Señor, pero Dios usa a alguien para que lleve esa semilla. Pero mire, la lanza la boca de alguien y alguien la recibe ¿dónde? En el corazón. ¿Sí? Esa palabra. Pero mire, luego viene el diablo. ¿Y de dónde la quita, hermano? Del corazón. Es decir, ya el que la recibió, hermano, ya la recibió, ya la escuchó, ya la procesó y ya la bajó a su corazón. Amén. Y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué la quita? Para que ya no crean y se salven. Y ya no se salven, ya no se va a salvar, hermano. Entonces el asunto está más cardíaco de lo que pensábamos, porque nosotros hemos creído esto, o se nos ha ido enseñando esto, hermano, que cuando alguien confiesa con su boca y cree en el Señor y cree en su corazón que Jesucristo resucitó y ahí se acabó el asunto, hermano. Sí, no es así, hermano. ¿Por qué? Porque aquí la palabra ya estaba en el corazón y de aquí la quitó ¿quién? No, la quitó el diablo, hermano. Oiga, mire, hermano, esto está más delicado de lo que habíamos pensado, porque nosotros creemos que con que ya confieses, sí, te acepto, Señor Jesucristo, confieso que soy pecador, etcétera, etcétera, y ya bajó, lo creyó, lo declaró y ya bajó a su corazón, y de ahí dice, de ahí viene el diablo y de ahí lo quita, y ya no van a creer, y menos que se salve, hermano. Entonces no nada más se trata de declarar con la boca, no solamente nada más se trata de confesar, hermano. Debe de haber un cambio en su corazón, en su alma. O sea, hermano, esto es más delicado de lo que uno piensa. Por eso hay gente que confiesa al Señor con su boca, pero de ahí no pasa nada. De ahí no. Y hay mucha gente que como no sabe, hermano, piensa que porque la gente le repite algo,
Sí, todos aceptan, todos aceptamos. ¿Y piensan que ya son salvos? No, yo estoy leyendo aquí otra cosa, hermano, no sé si usted la entiende así. Ay, porque viene el diablo, lo quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, hermano. Ay, que esto está más cardíaco, perdón, pero miren, junto al camino son los que oyen. Entonces, hermano, yo quiero darle un consejo esta noche. Tienen que crecer, no se tiene que quedar como un simple oyente de la palabra. Póngase de pie, vamos a orar. Hermano, yo espero estar platicando con ustedes esto un poquito más los miércoles, hasta donde nos alcance el tiempo. Y quiero que aprendamos juntos, y no solamente a los que están acá, sino a los que nos ven, los que nos oyen, y vayamos entendiendo juntos la palabra, porque, mi hermano, sería muy fácil cerrar este asunto para nosotros y ya se acabó, no me importan los demás. No, hermano, la obra del Señor no es nuestra. Tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado. Y vamos a bendecir al cuerpo de Cristo, no a las congregaciones, hermano. Dios no tiene congregaciones, tiene iglesia, y la iglesia de Cristo es una sola, hermano. Entonces vamos a aprender juntos, hermano. Aprendamos juntos en el Señor. Entonces, el consejo que yo quiero darle esta noche, hermano, no he terminado lo de oyente, porque hay varios peligros. Es que no se quede usted en la etapa o en la faceta de oyente. Tiene que evolucionar. Sigamos creciendo, porque uno de los peligros que hay latente hoy en día es esto, de que viene el enemigo, saca del corazón la palabra y vamos a dejar de creer. Y eso sí es grave. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a esta hora quiero bendecir, Señor, a tu iglesia, quiero bendecir a tus hijos, a tus hijas, papito santo. A esta hora, Señor, que tu palabra quede en el corazón de mis hermanos, Señor, los que están aquí y los que nos están viendo, papito santo. Hoy quiero hacer un llamado como hijo, como ministro tuyo, en el nombre de Jesús, desde este púlpito, en el nombre de Jesús. Hoy le hago un llamado a mis hermanos de esta congregación. Les hago un llamado a mis hermanos de esta iglesia, de este remanente, de este pequeño rebaño, Señor, a que evolucionemos. Y así como le hago un llamado, Señor, a esta iglesia, a esta congregación, Señor, a estas ovejas que me has permitido pastorear, Señor, hago un llamado a tu iglesia en el nombre de Jesús. Tenemos que evolucionar, tenemos que crecer, tenemos que pasar al siguiente nivel, de dejar de ser simples oyentes, de dejar simples creyentes, evolucionemos hasta llegar a la estatura de amigos. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos en esta noche aquí en esta casa, a los que nos están viendo, a los que nos van a ver, papito santo, que sea tu palabra, Señor, así como la semilla ingresando a las profundidades de su ser, Señor, en el nombre de Jesús. Que nosotros como símbolo de tierra podamos abrirnos y que se introduzca tu palabra, papito santo, en el corazón de mis hermanos. Reprendemos al enemigo, reprendemos al hombre fuerte, Señor, que quiera robarse tu palabra, en el nombre de Jesús. Háblanos, enséñanos, instrúyenos, papito. Bendice a las familias que se encuentran, Padre, en esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. A los que no han podido venir, bendícelos, que sea tu palabra haciendo el efecto en ellos, en el nombre de Jesús.
a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Donde estén, yo los bendigo a esta hora en el nombre de Jesús. Permítenos seguir aprendiendo, seguir siendo instruidos, Espíritu de Dios. Fortalécenos, anímanos, levántanos, Padre, en el nombre de Jesús. Permítenos, Señor Jesús, que podamos ver, que podamos dar buenos frutos, Papito Santo, que seamos buena tierra en el nombre de Jesús. Bendícenos, bendícenos, Papito Santo, que sea tu unción moviéndose en medio de nosotros, Señor, abriendo brechas, Señor, en el nombre de Jesús, rompiendo en el nombre de Jesús ataduras, en el nombre de Jesús, carga, en el nombre de Jesús, toda carga se va en el nombre de Jesús, aquí y allá donde nos escuchen, Señor, en el nombre de Jesús. Necesitamos ser mejores personas en el nombre de Jesús. Bendícenos esta noche, Papito. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.